La historia que estoy por narrar es una tragedia que pudo evitarse. Decenas de veces Jeremías gritó que esto iba a suceder si Sedequías y el pueblo ignoraban la voz de Dios. Pero tanto al rey como a sus seguidores, la voz de Dios les interesaba poco o nada. Esta semana hemos estado memorizando el verso que dice: oye ahora la voz de Dios, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Y lo gritó decenas de veces en distintos sermones y en distintos escenarios. Pero todas las veces ignoró Sedequías y sus seguidores. En fin, en el año 11 de Sedequías, el muro de la ciudad fue roto. No olviden que el muro se levantaba como una fortaleza inexpugnable. Se abrió una brecha y con esto el ejército de Babilonia comenzó su conquista. Sedequías, junto a su familia y otros hombres de guerra, huyeron rápidamente, pero deducirán que por el sitio militar que Babilonia había propinado, pronto fueron alcanzados y fueron llevados ante Nabucodonosor. Este no era famoso por mostrar compasión frente a sus enemigos. Rápidamente los sentenció. Escuche, la sentencia fue que decapitaran a sus hijos frente a Sedequías y que después de ello le sacaran los ojos. Ejecutaron la condena y así le llevaron con grilletes hasta Babilonia, donde murió recordando la última escena que sus ojos vieron: la cabeza de sus hijos rodando en el suelo. Yo no exageré nada cuando dije que esta fue una tragedia que pudo evitarse. ¿Cuántas veces Dios quiso salvar a Sedequías? ¿Cuántas veces él se negó? Aún respetando a Jeremías, se negaba a obedecer la voz de Dios. Prefería hacer su voluntad, prefería ser popular antes que escuchar a Dios. No estoy predicando esta vez emocionado esta historia. Más bien me siento consternado porque me asusto al pensar las veces que Dios me ha hablado a mí o a usted. Y al igual que Sedequías, hacemos oídos sordos. Las distintas maneras, predicaciones o eventos que Dios ha puesto en nuestro camino, en donde hemos vivenciado que es Dios hablándonos, pero hacemos caso omiso. La pregunta es, ¿no sería más sencillo ser obedientes a la voz de Dios? Creo que ninguno de nosotros quiere en sus vidas una tragedia como esta. Y sé que alguien dirá: bueno, no pasan cosas así hoy día, pasan cosas peores. Y no estoy hablando solo de la decapitación, estoy hablando de cosas que destruyen y rompen nuestro corazón. Pero en fin, esa es la historia que vamos a estudiar hoy, titulada en el sermón Tragedias que pueden evitarse. Vayan a Jeremías capítulo 39. Tragedias que pueden evitarse. Capítulo 39, libro de Jeremías. ¿Listas sus Biblias? Vamos a leer 1 o 2 versos. Comencemos con el verso 1.
En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Estuve pensando que también podía titular a este sermón, si fuera en el calendario gregoriano, es decir, el nuestro, tendría que ser el 9 de abril del año 11 del reinado de Sedequías. Lo que acabo de decir es lo que dice el verso 12 en un lenguaje más sofisticado. 11 es 11. El mes 4 sería enero, febrero, marzo, abril, si fuera nuestro calendario. Y los 9 días, por eso refiero 9 de abril del año 11 del reinado de Sedequías. Pastor, ¿y por qué nos importa eso? Lo escucharán al final. Verso 3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Menciona los nombres de estos. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del Arabá. Por supuesto que este era un camino de escapatoria, supuestamente secreto. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, lo tomaron, le hicieron subir a Ribla, tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, y lo sentenció, y degolló el rey a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Saben, la tragedia se vuelve aún peor porque Ezequiel, profeta contemporáneo a Jeremías, le había advertido a Sedequías que de no escuchar la voz de Dios, sus ojos jamás siquiera verían a Babilonia. Obviamente, Sedequías pensó que jamás se movería a Babilonia. Sí se movió, pero sin ojos. Y la última imagen en su mente, wow, la cabeza de sus hijos y de sus príncipes rodando en el suelo. No exagero nada cuando digo tragedias que pueden evitarse. Oremos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y que podamos crecer al estudio de tu palabra. Señor, me pregunto que si yo gritara algo como esto, aquellos que tienen meses o años de venir y sin siquiera traer una Biblia después de meses, si yo gritara eso, ¿ellos prestarían atención? Señor, ¿será que ellos no temen que el desobedecer tu voz puede significar una terrible tragedia? Por favor, Dios, abre nuestro entendimiento, vuélvenos sensibles y humildes. Aún aquellos que estamos llevando Biblia, a veces solo la usamos como adorno, porque en realidad no estamos dispuestos a obedecerla. Por favor, ministra nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. El ejército saqueó la ciudad junto a los tesoros del templo como botín de guerra. También se llevó cautivos a los más preparados
de los de Judá. Oigan, allí iban los mejores poetas, los mejores músicos, los mejores ingenieros, escribas y obreros. Los mejores iban cautivos. Entre algunos de esos, cabe destacar, allí iban Ezequiel, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Nehemías, Zorobabel y qué sé yo cuántos más como esos, que a pesar de ser muy jóvenes, eran muy preparados, no solo en ciencias, también en artes y también en mano de obra. Nabucodonosor dio la orden: quiero los tesoros de Judá. Y los tesoros de Judá no eran únicamente el oro y la plata, era también el recurso humano bien preparado. La profecía decía: no se resistan, sométanse a Dios, luego al gobierno de Nabucodonosor y vivirán en paz. Estos eran temerosos de Dios, no solo eran buenos en lo que hacían, también eran buenos escuchando a Dios. Les fue no bien, muy bien, a pesar de ser cautivos. Todos los que mencioné antes se convirtieron en príncipes de Babilonia. Imagine todos los que no mencioné. De hecho, uno de estos incluso se convirtió en algo equivalente al primer ministro. Vaya que nada de lo que había profetizado Jeremías dejó de cumplirse. Y estos cosecharon. Voy a hacer un paréntesis. No es la temática de nuestro estudio de hoy, pero estuve pensando cómo saltar esto. Especialmente que tenemos el privilegio en nuestra iglesia que hay muchos jóvenes. Aún en un ambiente tan lleno de inmoralidad como era Judá y Babilonia, los jóvenes que temían a Dios y se preparaban, destacaban y prosperaban. Y no estoy hablando solo de los que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, porque sí las había en ese entonces. También estoy refiriéndome a los artesanos, a los que con sus manos producían arte. Estoy refiriéndome a músicos, estoy refiriéndome a todos aquellos que sabían hacer algo. Nabucodonosor ordenó: ellos son un tesoro para Babilonia, cuídenlos, no los maten y déjenlos que desarrollen sus capacidades aquí en el imperio. Lo hicieron y muy bien. Estoy recalcando esto para gritarles, si sirviera de algo a toda esta juventud: ¿por qué insisten en perder su vida enredándose en puras tonterías? ¿Por qué insisten en tener como grupo de amigos un grupo de vagos? ¿Por qué insisten en ser expertos en redes sociales? Ya que tanto les gusta la tecnología, vuélvanse expertos en software. Aprendan algo. Si no tienen el recurso para ir a la universidad, bueno, pues entonces aprendan un oficio y apréndanlo bien. Que las personas digan de ustedes: lo que hace, lo hace muy bien. ¿Por qué permiten que un noviazgo trunque sus vidas? ¿Por qué un hombre o una mujer que se nota a gritos en su estilo de vida y en su rostro, que ni ama a Dios ni le depara un futuro, le arruine su vida por un romance de 1 o 2 años? Porque les aseguro, si no es de Dios, eso no les va a durar más de 1 o 2 años.
Y si tienen no la suerte, la desgracia de casarse, el infierno les va a durar hasta que suceda un milagro y ese hombre o esa mujer se convierta o se muera. ¿Cuántas veces? No solo este predicador, decenas. ¿Cuántas veces lo han leído en la Biblia? Pero parecen no estar interesados. Tienen 20, 25, 30 años, tienen oportunidad de ir a la universidad, de prepararse en el seminario, pueden prepararse en Patmos, pueden empezar un negocio con sus padres pueden mostrarles un oficio, pero nada quieren hacer. Parece que la única meta que tienen, además de ser expertos en redes sociales, es encontrar un trabajo que medio les satisfaga algunas necesidades. ¡Qué desperdicio de juventud! ¡Qué desperdicio de vida! Pero en fin, son sus vidas. ¡Qué orgullo! Venir de la mano de alguien con el que van a aguantar miseria, problemas y desgracias. Pero es lindo, pastor. Bueno, es sus vidas. A Babilonia se llevaron a los mejores, no a los expertos en problemas, no a los que andan enredados en chismes. Se llevaron a los mejores. ¿Quiénes se quedaron entonces allí en la ciudad santa? Escuche, si este no era todo un transculturizador. Para mí Nabucodonosor es un tipo enigmático, ya les hablo sobre él después, pero por ahora dio la orden a todos sus generales: dejen a toda la gente desprotegida, la gente que vive en miseria, déjenles, no les toquen, no les destruyan. Si alguien se opone, ejecútenle. Pero esas personas que no saben hacer nada, que viven lo que en nuestro español sería pasándola, allí déjenlos. Que coman de la cosecha de esta tierra, porque obviamente no saben tampoco trabajar la tierra. Porque si alguna vez usted despreció a los que trabajan la tierra, es debido a su ignorancia. Porque los que saben trabajarla son un tesoro para los que son dueños de esa tierra. Pero en fin, nombró un gobernador judío y les dijo: traten de vivir en paz, mantengan orden. No les pidió impuestos de guerra. ¿De dónde iban estos a pagar impuestos de guerra si ya Babilonia había saqueado? Y así termina la tragedia. ¿Hay algo que quisieran preguntarme hasta este punto en la historia? ¿Algo que pareciera yo he pasado por alto? Hermano, ¿dónde está Jeremías? ¿Qué pasó con el predicador? ¿Qué hicieron con él? ¿Recuerdan dónde estaba? Estaba en prisión. ¿Acabaron con él? Bueno, lo que están por leer les va a dejar boquiabiertos. Vamos al capítulo 39. Capítulo 39, vamos al versículo 11. Les diría, léanlo, y yo callo, pero me emociona. Ya leí 10 veces esto y lo vuelvo a leer. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él.
¡Wow! No le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Paren, ¿cuándo Nabucodonosor conoció a Jeremías? Jeremías nunca fue a Babilonia. ¿Es que acaso un ángel vino y habló a Nabucodonosor? Yo puedo decir, aunque la Biblia no lo recalca, yo puedo decir aquí, sin duda. Porque ¿de qué otra forma va Nabucodonosor a querer salvar a Jeremías? Y la orden al comandante fue, búsquelo. Hay otra posibilidad. Quizás los espías que todos los ejércitos tienen habían llevado noticias a Nabucodonosor. Los judíos tienen un hombre de Dios, un profeta, al que todos respetan, excepto el tonto del rey de ellos. Y el profeta habla en bien de Babilonia. Así es que también está esa posibilidad que Jeremías, siendo el estratega que era, pensara, bueno, a ese no lo toquen, quiero oír qué tiene que decir. Pero no quería verlo, solo quería protegerlo. Dice, haga como él quiera. Verso 13. Envió por tanto, se me acaba de ocurrir, no está en mi bosquejo, pero haga como él quiera. O sea que si hubiera sido salvadoreño ¿qué hubiera pedido? Verso 13. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y y Rabsaris, hasta el 14. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron al nuevo gobernador, a Gedalías, hijo de Ahicam, para que lo sacase de la casa, y vivió entre el pueblo. Wow. Miren, a mí no me sorprende que Dios haya cuidado a Jeremías, porque sabemos que nuestro Dios es bueno y siempre hace cosas así. Sabemos que José fue llevado a prisión porque Dios estaba forjando su carácter para convertirse en el primer ministro de Egipto. Sabemos que David huyó y vivió como un delincuente en la cueva de Adulam porque Dios estaba convirtiéndolo en un salmista y en un adorador. Puedo seguir con todos los personajes que pasaron dificultades como Jeremías, y en todos los casos sabemos que siempre había un propósito de parte de Dios. Así es que aquí voy a hacer otro paréntesis para animar a aquellos de ustedes que están pasando un momento en la cárcel. Y yo llamo a un momento en la cárcel a esa angustia de que uno de sus hijos está en malos pasos. Llamo un momento en la cárcel a ese matrimonio que se ha derrumbado, a la infidelidad que está sufriendo, a ese diagnóstico amenazador, a esa bancarrota y 20 comparaciones más. Dos cosas que debo decirle para animarle. La primera es probable que Dios tiene un propósito en medio de su angustia. No recuerden, Jeremías no era de hierro y mientras estaba en la mazmorra o en el cepo estaba aplaudiendo diciendo Dios ya me va a liberar. No, estaba sufriendo. Incluso le pidió ayuda al mismo tonto de Sedequías, diciendo ya que me consultas tanto, al menos sácame de aquí. Sufrió, pero había un propósito de parte de Dios. Así es que quizás ese es su caso. Y si usted estaba a punto de rendirse en medio de su angustia, piense, quizás hay una razón. Quizás está a punto de perder el trabajo o ya lo perdió, pero Dios tiene un plan a través de eso.
La segunda posibilidad es que Dios está permitiendo que eso suceda para que reflexionemos en una o dos cosas que estamos haciendo mal y evitemos una tragedia. Recuerde que el título de este estudio es Tragedias que se pueden evitar. Y quizás lo que usted está pasando es una forma en cómo Dios nos está intentando salvar. Así es que lo primero que hay que hacer es reflexionar si hay cosas que debo cambiar. Volviendo al estudio o a la historia. Lo que a mí sí me sorprende, y ahora les voy a hablar de Nabucodonosor. Cuando lleguemos al cielo, bueno, los que vayan, yo voy. Cuando llegue allá, si Dios permite que nos conozcamos, yo tengo la curiosidad de conocer a algunos héroes de fe. Por supuesto a mi Señor Jesús en primer lugar. Pero además del Señor Jesús tengo algunos otros personajes y tengo razones propias del por qué. Y a ninguno de ellos a ustedes les sorprendería que yo quiera conocerles. Conocen sus historias y son gigantes de fe. Lo que quizás sí les sorprendería es que yo tengo curiosidad por conocer a Nabucodonosor. Pastor, ¿ese va a estar en el cielo? Absolutamente sí. La Biblia lo dice. ¿De veras? Oh, sí. Mire, algunas de las curiosidades de Nabucodonosor. Cuidó a Jeremías. Cuidó a Daniel. Cuidó a los 3 amigos de Daniel. Se convirtió en el primer emperador del mundo conocido en la historia. Se convirtió en el mejor transculturizador de toda la historia de la humanidad hasta hoy. También fue el primer hombre lobo. Si ustedes piensan estoy bromeando, no, ni una pizca. La Biblia registra, y la historia secular también, que Nabucodonosor sufrió de licantropía. Eso es el fenómeno de creerse lobo. Algunos dicen que se creía buey, otros lobo. Entre buey y lobo no hay diferencia. Y también fue el primero de esos grandes hombres de la historia con mucho poder en la tierra, que se convirtió al Dios de Israel. ¡Wow! Vaya personaje, ¿no? Sé que la mayor parte de ustedes sabían que él había cuidado a Daniel, pero nunca imaginaron que también había cuidado a Jeremías. Lo acaban de leer. Hay más con esta historia. Vean el capítulo 40 ahora, del verso 3 al verso 6. Y ahora sí, yo les dejo para que saquen 2 o 3 lecciones de estos versículos. Lean del capítulo 40, versículo 3 al versículo 6. Listos, ya hemos leído. Regrésenme su atención de nuevo, por favor. ¿Alguien quiere sugerirme alguna lección en estos versos?
Digo lección para nuestras propias vidas. ¿O nadie rasga nada de estos versos? Hermana Cinia. Hay un capitán de la guardia. Parece que sabe que hay un Dios. Que había profetizado todo lo que iba a pasar. Lo que le llama la atención entonces es que haya un no creyente conocedor de la fe de los creyentes. ¿Y qué hizo este guardia? Entonces, ¿qué fue lo que dijo el guardia? Ya lo dijo, pero ahora resúmalo. No, el guardia le dice, todo esto que está pasando es culpa de ustedes. Si nos estás acusando de ser crueles, ustedes pudieron evitarlo todo. Porque tu Dios les advirtió que iba a pasar. El sitio militar de un ejército poderoso le gritaba hasta los más tontos que no iban a poder contra nosotros. Pero aún con todo y eso, ustedes pecaron contra su Dios. Oigan, por supuesto, él no está confrontando a Jeremías, se nota en el siguiente verso. Él está hablando en forma general diciendo, el pueblo es el que va a sufrir esto, pero no es nuestra culpa. Yo creo que lo que quería era que Jeremías orara por él. Pero sí está avergonzando al pueblo. Espero que nunca le haya sucedido esto. A mí me gustaría decir que jamás me ha sucedido, pero ya me ha sucedido. Me gustaría que no poner mi ejemplo, pero sí, porque se me ha caído la cara de vergüenza cuando un no creyente me dice, y que ustedes los cristianos hacen eso. Yo creí que los cristianos no hacían eso. ¿Verdad que a ustedes nunca les ha pasado? Bueno, a mí sí. Y vaya que me ha dado vergüenza. Está bien que usted como cristiano me venga a decir, mira, ¿cómo pudiste hacer esto? Pero que un pecador me venga a decir, ¿cómo pudiste meterte ahí? Un ejemplo más sencillo, mientras usted entró al bar y pidió la cerveza, le dice el otro al que le va a pagar la cerveza, bueno, y vos bebés también. Qué vergonzoso, ¿no? Qué vergonzoso que el mundo nos tenga que exhortar. Qué vergonzoso que el mundo nos diga, yo creí que los cristianos no usaban esas palabras. Yo creí que los cristianos se casaban solo entre ustedes. Bueno, quiera Dios que a ustedes nunca les pase eso. Pero si les pasa, habría que arrepentirnos pronto. Jeremías. Me llama la atención que no han dicho esto. Les dije que si había alguna otra lección. ¿Dónde decidió quedarse Jeremías? ¿Dónde se fueron los grandes? ¿Y por qué Jeremías no se fue? ¿Cuál era la profecía de Jeremías? Más regalos a Jeremías. Y le dice, tengo órdenes de convertirte en príncipe en Babilonia o hacer lo que te dé la gana. Y Jeremías dice, hago lo que me da la gana, quedarme en el pueblo. ¿Alguien quiere sugerir por qué se quedó? Que ya les cuento, pero imaginen cualquier cosa, díganme. ¿Por qué se quedó? A ver. Porque el pueblo también necesitaba profeta.
Qué gigantes de la fe, ¿no? ¡Wow! Lleva 60 años de edad, según mis cálculos para este momento. Cualquier gente sensata le habría dicho: Jeremías, ya hiciste mucho, 40 años de aguantar tanto, ya tu vejez, Dios te premió como un príncipe, vete. Además allá también podés hacer la obra de Dios, un misionero en tierra extranjera. No, él no era un asalariado, él no era profeta por los premios, sino porque amaba a la gente. Y sabía que no se quedaba ningún hombre de Dios en Jerusalén. Pero estoy seguro que ustedes piensan que con tanto sufrimiento el pueblo cambió, ¿verdad? Y como ya se quedaron solo los pobres, los desventurados, los que habían sufrido tanta injusticia ante tanto dolor, además de que vieron la ejecución de Sedequías y todos los de príncipes, y vieron saquear el templo, vieron que lo quemaron, ¿no creen que con todas esas desgracias uno aprende? ¿No debería uno aprender en medio de tanto dolor? Le dije a alguien: ¿no está cansado de tanto sufrimiento? Pues parece que no, porque en el capítulo 40 se van a sorprender. Los que se quedaron, los mismos pecados: traición, injusticia, asesinato. Recién todo esto, ni siquiera esperaron. Querían derrocar a Gemalías. Increíble. Así es que hay 3 frases que yo quiero recordar para mí. Quizás algunos de ustedes deberían sumarse a esas 3 frases. La primera es, y no las escribí yo, no recuerdo el autor de estas frases. La primera es: lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. ¿Quieren repetirlo conmigo? Lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Alguien ahora dígame qué significa eso. A ver, Joel. Que repetimos el mismo pecado. ¿Significa que no aprendimos nada? Sí tiene razón, pero quisiera darme un ejemplo puntual, no de su vida porque sería indiscreto, a no ser que pueda, claro está, como testimonio. Y si no, hable del testimonio del amigo de su amigo, que es un primo. Un alcohólico no aprendió nada después de la última parranda en la que por poco lo malmata primero el compañero de bebida, después la policía y después la mujer. Pero 2 semanas o 2 meses después regresó al alcohol. No aprendió nada después de la última paliza. Es un buen ejemplo, ¿no? Ahora, ¿alguien quisiera citarme un ejemplo de los cristianos? ¿Sí? De hecho, esa es la segunda frase. ¿Alguien quiere darme algún ejemplo de los cristianos o al menos de los que vienen a la iglesia? ¿Fabricio? Leer la Biblia ahí. Y aún así nada. Sí, pero ¿cuál fue la tragedia? Porque en este momento estamos en el punto en donde la historia nos propinó una tragedia por no obedecer a Dios. Bueno, después de la última arrastrada, ya sea en nuestra familia, los negocios o cualquier otra cosa, debimos haber aprendido, ¿verdad?
Debiste haber aprendido cuando te fue infiel la primera vez. Pastor, yo estoy seguro que fue un error de juventud. ¿Por qué están riendo? No aprendiste nada. Y lo que es peor es que sucedió todo eso por estar lejos de Dios. Pero sigue lejos de Dios. Eso me lleva a la segunda frase, que ya el hermano mencionó, que los que olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla. Ok. Todos los que han sufrido un divorcio, si olvidan por qué lo sufrieron, están condenados a repetirlo. Y si no con el documento, sí con la miseria y la desgracia. Pero ¿cómo creen que eso es pasado? Pastor, usted parece ave de mal agüero. Preferiría que me digan profeta. Que en realidad no hay que ser profeta para... Si la historia lo dice, que los que olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla. ¿Qué fue lo que nos llevó a esa tristeza, a esa desgracia, a ese dolor, a esa angustia? La última frase. Todos los que olvidemos nuestra historia o esta historia pueden estar seguros que nos va a llegar el 9 de abril del año 11. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? Todos los que olvidemos esta historia o nuestra propia historia, nos va a llegar el 9 de abril del año 11. ¿Nadie sabe qué significa? A ver, hermano Pacheco. Su rostro decía, casi sé, pero no estoy seguro. Sí, pero no. Dijo, sucedió en Jerusalén. Sí, hermana. Sí, pero no. A ver, hermana, allá atrás. Casi. Hermano. Hermano. A cada uno de nosotros nos va a llegar el año de Sedequías. No juegue con Dios. Usted puede jugar con su familia, con la iglesia, consigo mismo, pero no juegue con Dios. Porque todos los que ignoremos esta historia, y eso de ignorar esta historia significa ignorar el llamado de Dios, nos va a llegar el año de Sedequías. Porque piensen esto, Sedequías era del linaje de David. Es decir, Dios tenía en especial aprecio a los hijos de los hijos de los hijos del mejor rey de todos. Y si le llegó el día a él por ignorar a Dios, ¿cómo cree que no le va a llegar a usted y a mí? Así es que esa fecha es una fecha que podemos evitar. Y no me refiero a que podemos evitar la muerte.
pero sí podemos evitar una desgracia como la que sufrió este rey. Bastaría con ser humildes y obedientes a Dios, volvernos a Dios. Pero es decisión que cada quien debe tomar. Vamos a orar.